Hola, Listo, cuando tú nos digas, Ricardo. ya, yo creo que ya. Bueno, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Pues buenas tardes. buenas tardes a todos, a todas, a todes. Les damos las gracias, les damos las gracias de que están aquí con nosotros. Vamos a iniciar la sesión, una sesión muy importante, muy deseada, que tiene que ver con algo que se llama economía femenina. Primero empiezo por la naturaleza de la economía, o sea, son un grupo de formulaciones que tienen una incidencia en la vida cotidiana y que juegan un papel muy importante en la sociedad. Bueno, y me voy a la parte femenina, que es muy importante. Entonces, el día de hoy, nuestras compañeras Jessica, Lina, Wendy, van a trabajar sobre esta propuesta que es sobre la economía femenina, pero con mayor razón, y que es muy interesante, la filosofía del cuidado. Entonces, vamos a dar inicio, estamos felices, estamos en la disposición, pues, de escucharlas con mucha atención y de estar atentos a sus participaciones. Bienvenida Jessie, bienvenida Lina, bienvenida Wendy, adelante. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes, noches a todas, todos, todes. Nos alegra mucho estar hoy aquí. Queremos compartirles también que hoy Wendy no nos pudo acompañar, entonces solo estaremos Lina y yo en la sesión. Y bueno, antes de que empecemos, queremos compartirles que cuando pensamos en elaborar la sesión, lo primero que pensamos es que queríamos que fuese un espacio que nos permitiese interactuar, que fuese muy dinámico, hablar sobre ustedes. Lo cierto es que no tenemos las respuestas a todo. Lo que nos interesaba sobremanera es poder compartirles un cachito y algunos aportes que la economía feminista ha traído, y justo por eso nos parece importante arrancar hablando con feminismos, pero antes de eso, reitero que nos interesa hacer una sesión que sea bastante dinámica, entonces por ahí tendremos un par de actividades a la que les invitaremos a participar, entonces esperamos que sea una sesión, además de súper productiva para todas, todos y todes, que también sea divertida, porque desde los feminismos también apostamos mucho por crear estrategias lúdicas para ir repensando estas cosas que son tan importantes en la vida cotidiana. Y sin más, le doy la palabra a Lina. No sé si quiera decir algo antes de que empiece a compartir la presentación que les hemos traído esta tarde. Gracias, Jess. No, igual sumarme a lo que acaba de decir Jess, que nuestro interés principal dentro de esta sesión es que, a pesar de que parecen términos y de pronto se vuelva, como dicen ustedes aquí en México, un choro pesado, pues que tengamos también esta parte que podamos entender a través de algo más lúdico, de ejemplos, y que notemos que son ejemplos reales, que pasa, que sucede, y que nos permite entender con mayor, ¿cómo lo digo? Se me van las ideas, creo que estoy como ida de las ideas, pero con mayor sensación poder generar estas reflexiones en conjunto, porque pues igual podemos venir con todo lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido de Jessica, lo que ella ha aprendido, lo que yo aprendí de la maestría, pero también las reflexiones que ustedes tienen a partir de su experiencia van a nutrir pues lo que digamos el día de hoy. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Lina. Bueno, pues dicho esto, vamos a estar, como les he dicho antes, haciendo algunas dinámicas, y también les hemos traído una presentación que nos va a ayudar para complementar esto que queremos transmitirles. Y bueno, la sesión de hoy la intitulamos Economía Feminista y de los Cuidados, y les vamos a ir platicando un poquito a lo largo de la sesión por qué es la relevancia de incluir la mirada feminista en la economía y sobre todo en el tema de los cuidados. Y bueno,
algo que nos interesa sobremanera a Lina y a mí es como un poco para poder iniciar las sesiones, hablar sobre los feminismos, porque sabemos que no todas las personas que están presentes son muy cercanas a ellos, y entonces siempre es un buen momento estos espacios de colaboración y de plática para poder hablar de qué son los feminismos, porque además es cierto que también hay bastantes mitos que surgen alrededor de ellos. Entonces, lo primero que queremos compartirles es que los feminismos son un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Y sí, por supuesto que el objeto de los feminismos principalmente son las mujeres, pero eso no excluye que dentro de ciertas corrientes feministas, como veremos en un momento, se hable de los hombres. Es muy importante también mencionarles que los feminismos surgen en el siglo XVIII. De pronto está esta idea de que los feminismos surgieron hace 3 años, en la marcha de 2020, o hace 5, o en los años 70. Lo cierto es que es un movimiento político, cultural y social que data de hace bastantes siglos. Y esto es muy importante para mencionarlo, porque que date de tantos siglos tiene implicaciones como movimiento social, pero también dentro de de la propia construcción de pensamiento que ha hecho el feminismo. Y también es importante mencionar que hace un importante cuestionamiento al sistema patriarcal y a su impacto en las sociedades. Lina, ¿te gustaría agregar algo acá? Sí, claro, mira, sobre todo entender que el feminismo no es un movimiento que ataque per se a los hombres, sino al sistema que viene de una concepción patriarcal, androcéntrica y que ha configurado efectivamente lo que, por ejemplo, en mi caso estudio, que es la arquitectura, desde lo hegemónico, pues las ciudades. En este caso, el día de hoy que hablamos desde la economía, pues obviamente la economía, desde este poder hegemónico para estas personas, desde esta visión patriarcal y androcéntrica. Hasta ahí, Jess. Súper, gracias. Y bueno, justo les hemos contado que los feminismos surgen desde el siglo XVIII, es decir, ya van bastantes siglos con diferentes corrientes de pensamiento feminista. Y eso es muy importante también a mencionar. Existen diferentes corrientes dentro de los feminismos y por eso algunas autoras proponen que tendríamos que hablar de feminismos en plural y no de un feminismo único. Y esto también es muy importante mencionar, porque seguramente ustedes han encontrado alguna feminista en su camino y seguramente no tienen la misma postura que tenemos Lina o yo. Y es muy importante mencionar lo de las corrientes, porque de pronto también existe esta idea de que las feministas o todas las corrientes del feminismo son muy radicales. Y pues no es cierto. En el feminismo hay bastantes variantes y si bien es cierto que hay varias corrientes que son radicales, pues no todas lo son. Hay diferentes discusiones teóricas dentro de los propios feminismos. Y esto es muy interesante mencionar porque al ser un movimiento plural, lo hace muy diverso. Y eso también hace que la propia teoría que ha emanado de las corrientes del feminismo sea bastante diverso. Claro que el objeto de los feminismos siempre es las mujeres y el cuestionamiento sobre el patriarcado. Lo que se diferencia es que nos interesamos en diferentes cosas. Y hay diferentes autoras, como Amelia Valcárcel, que dice que para poder entender la complejidad de los feminismos a través de la historia, hay que hablar de olas. Y estas nos permiten entender cómo se han desarrollado históricamente esta construcción de pensamientos de los feminismos, de las que les he hablado hace un momento. Rápidamente, quiero compartirles que según Amelia Valcárcel hay 4 olas de los feminismos. La primera sería el feminismo ilustrado, que es decir, con Alain de Gauche, que es esta mujer francesa que cuando escucha hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre dice, levanta la mano y dice, no están mencionando a las mujeres, y las mujeres también tenemos el derecho a nombrarnos, a ser ciudadanas. Entonces, es ahí cuando van emergiendo las primeras pensadoras feministas y esa sería la primera ola. Después viene la segunda ola, que sería la de las sufragistas, que sobre todo tiene auge en Inglaterra y en Estados Unidos, y entonces son estas mujeres que además, hay que decirlo, eran de clase acomodada, habían tenido mucho acceso a la educación, y entonces ellas dicen, no somos ciudadanas, vamos a luchar por el voto. Y aquí me parece importante mencionar que de pronto
cuando se discuten sobre los feminismos actuales, está todo este mito de que las sufragistas y que las feministas ilustradas todo lo lograban a través de los abrazos y el amor, y eso no es cierto. Lo cierto es que además sí ponían el cuerpo, e incluso hay muchos datos que dan cuenta de que las feministas sufragistas en Estados Unidos y en Londres se aventaban enfrente de los caballos, se prendían fuego, se aventaban ahí como bombas molotov, porque no les hacían caso y entonces consideraban que para poder lograr su objetivo, que era el derecho al voto y la ciudadanía, tenían que poner el cuerpo. Por eso no es casual que siglos después los actuales movimientos feministas también estén poniendo las cuerpas para poder hacer enunciamiento de sus peticiones. Y Lina, por favor. Gracias, Jess. Bueno, andando a lo que está contándonos Jess ahorita, también es importante entender que desde nuestras realidades llegamos al feminismo. O sea, no es casual que el feminismo tenga todas estas vertientes, sino que hablan de las realidades en las que vivimos. Por ejemplo, no podemos hablar de un feminismo homogéneo o que se establezca desde esta realidad homogénea, porque es verdad que las mujeres vivimos de manera diversa, que no es lo mismo un feminismo cuando yo soy una mujer blanca, cuando soy una mujer racializada o cuando tengo una condición social diferente, ¿cierto? Cuando he tenido la oportunidad de tener educación, a cuando yo me he desarrollado en una zona rural. También, bueno, aquí ahondando en lo de las olas, pues tenemos todo lo que está sucediendo actualmente, ¿cierto? Y lo que bueno, se me fue un cachito, mentira, se me fue el cachito de lo que pasa en los movimientos de los 60s y 70s, que tenemos esta tercera ola, donde comenzamos a generar estos textos académicos robustos, comenzamos a tener toda esta interpretación, ¿cierto?, a raíz del feminismo. Luego llegamos a esta ola un poquito más contemporánea y que se manifiesta en todos los movimientos que ahorita tenemos y que pues hemos visto más evidenciados últimamente, pero creo que ha sido también parte, creo, como lo hablaba en la mañanita, más tempranito, gracias a esta esfera pública y a esta divulgación un poco más global de los acontecimientos a partir pues de estas redes sociales. Además, dentro de lo que les estamos contando, permiten los feminismos dar cuenta de las diversas formas en las que el pensamiento feminista ha retomado ideas de otros movimientos sociales. Recordemos que el feminismo también toma teorías o información desde el marxismo, ¿cierto? O desde los movimientos obreros. Tenemos diferentes relaciones de los movimientos sociales con el feminismo para llegar a estos acuerdos de estas existencias que tenemos. Ay, perdón, y ya. Super, gracias, Lina. Y nada más para ahondar un poco más de cómo se ha desarrollado el feminismo en México, quiero contarles que algo que sucedió acá y también en otros países de Latinoamérica, que no sucedió en países como en países europeos y en Estados Unidos, es que el movimiento feminista mexicano ha sido históricamente muy cercano a diferentes movimientos populares. Uno de ellos es el movimiento urbano popular. Por ello no es casual que en los años 80 las mujeres del movimiento urbano popular se unieran con diferentes mujeres de los movimientos feministas para justo poder pedir y involucrarse en el feminismo y a través de eso tomar acciones para que les pudieran dar los predios que en ciertos espacios se habían ocupado de manera así, llegaron a tomar los espacios, pues. Y esto es muy interesante porque esto que ha sucedido en América Latina no se ha dado en los feminismos de otros países. Y tiene que ver, claro, con todas las desigualdades que se viven en América Latina. Y eso ya le da ciertas características a cómo se ha conformado el movimiento feminista en México. Eso creo que es importante mencionarlo y de pronto no se nombra en estos espacios. ¿Quisieras agregar algo, Lina? Bueno, que a diferencia del movimiento feminista en el caso mexicano, o por ejemplo en el caso chileno, que son como fuertes referentes, y el argentino, en Colombia se ha desarrollado de una diferente manera. Se ha desarrollado a partir también de los territorios rurales y es debido a la problemática de violencia que se ha tenido también en Colombia a partir del conflicto armado, todo este tiempo de estar en estos problemas de violencia y donde realmente se han necesitado estos feminismos
como algunas se hacen nombrar, más artesanales, no tan académicos, no tan puestos dentro de esta esfera académica, pues se han desarrollado en estos complejos rurales para comenzar a establecer relaciones y críticas al patriarcado que se dan, pues a partir de estos territorios rurales que están acompañados de una fuerte carga de violencia y sobre todo de usurpación del cuerpo, ¿no? Y tomar en este caso las reflexiones más fuertes de estas lideresas que están en estos territorios es a partir del territorio del cuerpo, porque es el que ha sido usurpado durante la guerra y que ha sido botín de guerra para todos los actores dentro del conflicto armado colombiano. Entonces, llegar a reconstruir territorios a partir de estas mujeres que lideran es esta iniciativa importante que tienen estos feminismos que ellas a veces llaman autóctonos, artesanales, porque no van tan ligados de esta estructura tal vez que creemos pensar que la academia aborda, pero que terminan llegando a estas reflexiones que dentro de la academia estamos ayudando a construir, a reflexionar, a entretejer y tal vez aprendiendo más de estas reflexiones que pasan en Colombia. Entonces creo que ahí es donde hay una diferencia bien importante entre los feminismos de México y Colombia, y es esta diferencia a través de, pues, vivir la violencia, ¿no? Que si bien en México también hay territorios donde se vive violencia, no es comparado a una guerra de más de 50 años interna por un conflicto armado. Entonces, sí cambia el territorio, sí cambia la experiencia en el territorio, sobre todo con el cuerpo, y cómo estas mujeres, luego de toda esta violencia, rearman y reconstruyen sus territorios y comienzan a generar emprendimientos para reconstruirse a partir de lo económico también. Entonces, es bien interesante lo complejo que se vuelve a través, pues, del contexto histórico, político y territorial, que puede cambiar tanto de México como de Colombia. Muchas gracias. Y justo nos interesaba poder ir compartiendo estas experiencias México y Colombia porque justo nos ayudan a dar cuenta de la diversidad de los feminismos y un poco a ir reconstruyendo esta idea de, como había mencionado Lina hace unos momentos, de que todas las feministas queremos matar a los hombres o que nos caen mal. En realidad no. De hecho, dentro de las corrientes feministas hay algunas, por ejemplo, la interseccional, que apuesta a incluir a los hombres en estas discusiones porque al final del día son la otra mitad del mundo y es muy necesario que estemos discutiendo. Hay otras corrientes que por supuesto dicen no, los hombres aquí no van y se han mantenido en ello, pero justo queríamos anunciarles esto porque nos parece que da cuenta de la complejidad de este movimiento social que es diverso, que además se ha construido desde el siglo XVIII y que además ha construido algo muy importante de los feminismos, es que ha construido una base teórica bastante importante que, como mencionamos hace un momento, ha tomado además elementos no solo de diversos movimientos sociales, sino también de diversas teorías, de diferentes vertientes epistemológicas. Entonces, esto lo hace muy rico, pero muy complejo. Y bueno, acá solo queríamos darles como una probadita para engancharlas y engancharlos en el mundo del feminismo y que estén más interesadas e interesados, y entonces empecemos de manera colectiva a buscar y a ahondar más en este pensamiento. Y bueno, ahora, como les habíamos dicho, nos interesa hacer pues una sesión un poco más interactiva y les tenemos dos preguntas que nos encantaría que algunas de ustedes pudieran contestarnos en este momento, y les tenemos dos preguntas y son las siguientes. ¿Creen que el sesgo de género impacta de alguna manera en el paradigma de la economía occidental? Y la otra, ¿han pensado alguna vez cómo incide el sesgo de género en la economía? Y queremos abrir los micrófonos por si alguien quiere empezar a compartir en este momento. Bueno, pues, aunque ya me sé la respuesta, o no sé si se haga trampa. No, tú dila. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, bueno, no sé si está bien el sesgo, porque el sesgo es como desviación, pero bueno, así le denominan, está bien, pero no sé si sea una desviación de género, el sesgo. Bueno, me regreso. Con referencia a la economía, pues efectivamente hay un trabajo que no se tenía contemplado, que era el de las mujeres, que tenía que ver con el trabajo doméstico principalmente y con las tareas domésticas. Y que esas tareas domésticas, sobre todo en la vida de los trabajadores, principalmente porque la gente rica pues tiene trabajadores domésticas,
no era pagado, no era remunerado. Y entonces este trabajo era desconocido en esta concepción, incluso de clases era muy difícil plantearla al principio para poder decir cuál era su dinámica. Entonces, que era planchar, educar a los hijos, por eso el rollo del cuidado, que es muy interesante, y las labores domésticas, y luego pues la lucha de la socialización de este tipo de trabajos. Pero bueno, esto es lo poco que sé y que hago trampa porque pues no se vale así. Está muy bien, muchas gracias, Ricardo. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Bueno, aquí María Arcelia. Sí. Me alegra mucho escucharlas y qué bueno que podemos compartir esta sesión, aunque no voy a poder estar mucho rato porque tengo una cita médica, pero quisiera aprovechar al máximo lo que ustedes nos puedan compartir. Pero respecto a lo que ya planteaste al principio, creo que es muy importante me gustaría más que hablar de sesgo de género, cómo estos sistemas, el sistema capitalista y el sistema patriarcal, coexisten, ¿no? Y generan un tipo de comportamiento en la sociedad. Y por supuesto que tienen que ver mucho con la economía. Y acá seguramente ya desarrollarán un poco la categoría de división sexual del trabajo, porque es fundamental para entender cuánto aportan las mujeres el trabajo no remunerado a la economía de un país. Entonces, y por supuesto que estos sesgos de género se pueden evidenciar en todos los aspectos de la economía. Entonces, hay muchos estudios en diversas áreas y sectores económicos que prueban estos sesgos de género, como es a igual trabajo, no es igual salario, las prestaciones, etcétera, etcétera. Todo por lo cual las mujeres hemos tenido que luchar muchísimo para lograr lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias. Sí, justo para allá va a ir profundizándose la discusión. No sé si hay alguien más que quiera... Sí, ¿puedo hablar? Por favor. Bueno, yo quería hacerles una simple pregunta. ¿Cómo vinculan ustedes todo lo que han expuesto, los feminismos, las corrientes feministas, con el llamado empoderamiento de las mujeres? ¿Qué es para ustedes el empoderamiento de las mujeres? Ay, súper interesante tu pregunta, Jesús, y nos va a sacar un poco del tema, pero me parece interesante retomarla porque además es un término que últimamente ha estado bastante en boga y, bueno, se usa incluso en lugares insospechados. Eso me parece muy interesante. Creo que tiene que ver, además, pasa algo interesante con el movimiento feminista y cómo en los últimos años no solo ha tenido apertura, sino también ha sido retomado por diversos espacios que parecen increíbles. Hay ciertas autoras y ciertas activistas que hablan que ya existe un feminismo mainstream, es decir, un feminismo que está como un poco del lado de la farándula, donde un feminismo deslactosado, pues, en donde toda esta reflexión sobre el sistema patriarcal, la división sexual del trabajo se deslactosa y entonces se empieza a hablar como de manera un poco banal sobre todo lo que el feminismo ha ido tratando. Y me parece que justo un poco el empoderamiento camina hacia allá, porque ya de pronto el empoderamiento está en todos los lugares y entonces salen un montón de personas a hablar de empoderamiento que quién sabe cómo lo entiendan, porque de pronto se entiende como, claro, o sea, si empoderar a la mujer puede significar desde darle un curso para aprender a hacer uñas hasta ayudarle a hacer una microempresa, etcétera. Y me parece que ese es un tema que las feministas tendríamos que estar repensando y saber cómo hacia dónde está poniéndose la discusión en diferentes espacios. En lo personal, no me encanta usar la palabra empoderamiento. Creo que hay muchas otras que podrían usarse. No sé si Lina tenga alguna opinión distinta, porque además, pues, eso también es súper válido. No distinta, pero sí, justo.
creo que esta frase o la palabra del empoderamiento y aparte cómo se ha configurado dentro de los feminismos actuales, son muy convenientes a unas clases sociales. Primero. Dos, sirve para venderse en redes sociales. Tenemos estos TikToks con rellenos, súper el empoderamientos, que soy una mujer de alto valor y otras cosas que tienen que ver más cercana a la autoayuda que a una reflexión real sobre la problemática que nos está dando estos sistemas, tanto el capitalista como el patriarcal. Entonces, para mí es más un feminismo pop y muy pop, o sea, súper delgadito, súper quebrantable, donde no se han hecho ni se han cuestionado los privilegios, porque creo que también dentro del feminismo tú empiezas cuestionándote privilegios y llamar empoderamiento es un poco absurdo dentro de un sistema que vende el empoderamiento como algo comercial. Es más un tema, siento yo, de marketing, de me vendo como una mujer empoderada, fuerte, pero ¿a quién le sirvo, no? En este sentido, ¿a quién le sirvo fuerte, empoderada e independiente, que no le pago? ¿Quién se beneficia de esto? Obviamente, pues el sistema patriarcal y el sistema capitalista en el que estamos rodeados. Entonces, creo que si me lo preguntan, yo diría que no lo usemos, esa palabra no vetada, X. Y ya, esa era mi aportación en cuanto a este término. Y bueno, esa es como la postura de Lina y mía, porque seguramente se encontrarán algunas feministas que digan que hablar desde el empoderamiento es la opción que hay que seguir. Y justo esa es como otra vez, una de las complejidades. Hay de verdad tantas vertientes del feminismo que hay algunas que sí dicen el empoderamiento es lo de hoy y el empoderamiento es de lo que tenemos que estar hablando en todos lados. Entonces, y aquí o sea, aporto más, ¿no? Y creo que es válido, ¿no? También para quienes lo consideran, pero todas pasamos, creo, por diferentes etapas del feminismo. Empezamos desde lo muy light, o sea, porque es complicado cuestionarse a sí mismo en dónde estás parada dentro de la realidad. Entonces, cuando comienzas a darte cuenta que no es como te estaban pintando antes y comienzas a reflexionar claramente, a autocuestionarte, es complicado. Y vas comenzando con estos niveles un poquito más soft, porque lo diría yo, más vainilla, más pinky, más feliz, que sigue funcionando dentro de esta sociedad, sigue siendo complaciente a lo patriarcal, ¿cierto? Pero pues te permite ya autonombrarte de alguna manera y como reflexionar, aunque sea de la profundidad de un charquito, pero comenzar a reflexionar sobre este sistema, ¿no? Patriarcal. Claro que todas empezamos desde unos puntos que no vamos a estar de acuerdo con todos, que tal vez muchas cosas tú dices, esto ni siquiera yo lo he vivido, ¿cómo puedo representarlo? ¿Cómo puedo hablarlo si ni siquiera ha pasado por mi experiencia propia? Y creo que esto es importante también tenerlo, ¿no? Que dentro del feminismo y dentro del aprendizaje, cuando uno está dentro del feminismo, pasa etapas. O sea, no es que tú llegues y una vez digas, soy feminista radical y odio a los hombres o lo que sea, o tengo algún tema diferente o, por ejemplo, yo cuando voy a ponerme un poquito anecdotita, pero es chiquito, y es, por ejemplo, cuando yo empecé a hablar de feminismo o a leer de feminismo, llegué con las feminismas lesbo-radicales, que son bien, bien fuertes su tema, y yo dije, no, esto no me representa en nada. Y luego comienzas a acercarte por otros lugares y dices, ok, aquí ya me encuentro yo, porque pues obviamente ese lugar no era mi lugar, ¿no? Pero hace parte de toda esta reflexión y de que vamos a encontrar muchas opiniones y aunque parezcan contrarias a lo que creemos, creo que aportan a la discusión dentro del feminismo, porque el feminismo no puede ser una dijo sí y todas dicen sí, sino que está esta reflexión constante, cuestionarnos. Y ya sé que muchos dicen, viven peleando los diferentes grupos feministas, pero no es pelea, es reflexión, y si no se reflexiona y si no hay algo dentro, un cuestionamiento a la otra, pues nunca va a crecer, ¿no? Nunca va a explorar y nunca va a seguir funcionando. Y ya. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias. Ya nada más
para cerrar, justo la postura de Lina y mía es, nosotros no tenemos el feministómetro, es decir, por supuesto, si una mujer se enuncia como feminista, no le vamos a cuestionar su pertenencia al movimiento, podemos cuestionar de manera teórica, por ejemplo, pero jamás en la vida le vamos a cuestionar si ella dice que es feminista, que lo haga, porque eso también pasa y pasa, pues aquí en el chisme pasa mucho entre académicas que, claro, empiezan a involucrarse con el tema y pues creen que están en la posición de tener el feministómetro y poder decir quién es y quién no es feminista. Y me parece que esa en el ámbito académico es algo que tendríamos que estarnos cuestionando y es fundamental y muy importante. Y claro, coincido con Lina, una cosa que todo el tiempo está el feminismo reflexionando es la cuestión de los privilegios. Por eso la importancia de no tener feministómetro y decir, yo soy la más feminista y tú eres menos feminista porque haces ciertas cosas. No se mide desde esos niveles. Hay un montón de otras cosas. Y justo como bien dice Lina, algo muy importante es que, claro, hay diferentes vertientes, podemos no estar de acuerdo, pero eso no significa que nos odiemos, sino más bien significa que vamos a estar dispuestas a discutir diferentes posturas. Y eso es lo que hace rico el movimiento. Muchas gracias. No, al contrario, ya ven, el feminismo da para hablar de un montón de temas y un montón de cosas. Y no sé si hay una última participación para que continuemos, porque si no, no nos va a dar tiempo de llegar a donde queremos llegar. Hola, si se puede, me gustaría decir algo muy rápido. Buenas noches, Sí, soy Carlos. buenas noches, Quintero, Carlos. invitado. Además de la dicotomía que plantearon ya, yo creo que la que tiene que ver con género tiene que ver también con la de razón-emoción. Es decir, el hombre economicus, si era este ser abstracto, racional, que podía suprimir sus emociones y por lo tanto tomar mejores decisiones, mientras que las mujeres, que son súper viscerales y emocionales, no eran aptas, ¿no?, para puestos de control y de mando. Y eso lo podemos ver desde el paradigma de la economía clásica y neoclásica hasta el día de hoy. Si hacemos un análisis muy breve sobre la cantidad de mujeres en espacios de toma de decisiones económicas o políticas, pues es muy obvio, ¿no? Ya después podríamos platicar de lo que implica también estar en esos puestos y si las mujeres en esos lugares podrían hacerlo de otra manera, porque hay una lógica atrás, muy masculina, ¿no?, y muy machista. Pero ante esta dicotomía razón-emoción, pues es que también se ha privilegiado que los hombres, en teoría, somos más aptos para tomar decisiones en cuestiones económicas, cuando creo que la historia nos demuestra una y otra vez que no ha sido así, ¿no? Claro, súper interesante e importante esto que mencionas, Carlos. También intentaremos llegar a ello a lo largo de la sesión, esperamos lograrlo. Y claro, eso nos da cuenta de cómo, aunque no querramos, justo la dicotomía de género está presente en un montón de espacios y en un montón de estructuras. Y lo interesante es que, por lo menos en este grupo, está ahí súper claro. Bueno, en otros no tanto, pero está ahí presente y podemos como ir renunciando y nos van como haciendo estos matches para justo ya después, cuando ya pasemos a hablar de las propuestas de la economía feminista, veremos justo cómo retoma todos estos elementos y dice, es por acá. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario, queremos pasar a una pequeña actividad que nos llevará unos 5 minutos. Entonces, Andrea, ¿te puedo pedir si me ayudas a crear las salas, por favor? Sí, ahora lo hago. Perfecto. Entonces, mientras Andrea hace las salas, como les mencionamos en un inicio, nos interesa que más que estemos nosotras aquí echando un choro super mareador, nos interesa justo poder tener estas reflexiones que parten desde nuestra propia experiencia como hombres y mujeres en toda esta hecatombe que tiene que ver con el género y su relación con la economía. Entonces, ahora les cuento qué vamos a hacer. Nos vamos a dar unos 5 o 10 minutos y les vamos a dividir al grupo en pequeñas salas y les vamos a pasar un pequeño caso para que dentro del grupo puedan analizar si la dicotomía de género, si diferentes cuestiones estructurales impactan de alguna manera en el relato que se va a revisar.
Lina va a estar en una sala, yo estaré en otra. Y la idea de crear pequeños grupos tiene que ver con que podamos tener una discusión más cara a cara, porque aunque este es un grupo pequeño, de pronto, hemos estado en varias sesiones, de pronto no hay tanto el chance para poder estar compartiendo opiniones. Entonces nos interesaba justo dividirnos, ir a grupos pequeños para tener más tiempo de compartir, aunque sea tiempo pequeño, y ya después regresamos a la plenaria. Entonces, nada más pregunta, ¿que sí quedó más o menos clara la instrucción? Sí. Perfecto, voy a asumir que sí. Entonces, Andrea, si nos mandas a las salas, por favor. Entonces, Lina estará en una y yo estaré en otra. Y mientras tanto, dejo de compartir un momento. Perfecto. Navideñas, tianguis. Para tener una participación activa, un lugar fijo puede realizar una inversión, es decir, pagar el lugar. Flor, al no tener el capital para este lugar, decide solicitar un crédito. Ella no tiene historial ni ingresos fijos o acreditados laboralmente, obtiene así varias negativas. Flor, al ver que no puede acceder a este capital inicial, decide no pagar el lugar, aunque sí comienza su emprendimiento, promocionando sus productos a través de redes sociales y publicidad en unidad habitacional. Esa sería la lectura. Ok, muchas gracias, Mauricio. Bueno, recuerdan un poquito la pregunta que había puesto Jess en la presentación, era identificar si dentro de estos casos se puede evidenciar un sesgo de género a través de la economía. Entonces, me gustaría escucharlos, que podamos debatir alrededor de lo que leemos aquí en el chat. Y bueno, creo que Erika escribió que no podía abrir su micrófono, pero nos podrías escribir tus opiniones respecto a esta pregunta. No sé quién quiera comenzar. A ver. Yo quisiera decir algo sobre el caso, pues habría pues que conocer un poco más la situación específica de Flor. Ya nos relata ahí pues que es una madre que tiene unas carencias familiares y que con sus hijas decide emprender y pues hay una cuota, hay algo que pagar. Eso de entrada pues limita el acceso a posibilidades económicas que le permita satisfacer sus necesidades, pero decide pedir un crédito. Aquí el tema es el sistema bancario. Y el sistema bancario es un sistema que se mueve a través de los objetivos de maximización del capital, de rentabilidad, y difícilmente estas personas de bajos recursos van a tener una posibilidad de eso. Pero la trampa de todo esto es no solo que la endeudan, sino que generan doblemente opresiones al tener que estar supeditada a un pago de cuotas que le va a inhibir posibilidades de satisfacer otras necesidades. O sea, creo que hay una carencia de una mirada solidaria, por decir hipotéticamente, de los organizadores del espacio, puesto que es un bazar navideño, comunitario. Entonces eso de entrada no tendría por qué tener un costo, o por lo menos no tendría que ser un límite, en especial para una mujer, cabeza de hogar, madre, ¿cierto? Digamos que hay una ausencia de cualquier posibilidad de economía solidaria. Lo que se puede apreciar es una economía pues con una intención de ganancia, de lucro, que desconoce las realidades sociales, económicas de las y las personas que están intentando ingresar, porque no lo están haciendo por otra cosa más allá de satisfacer sus necesidades, en principio, ¿cierto? Pues yo diría eso, pues que el sistema bancario y las lógicas en que se desarrolla la economía, pues tienen de entrada y se fundamentan en esos sesgos, ¿sí? Y que tienen su principal víctima en las mujeres. Eso diría. Muchas gracias, Mauricio. ¿Quién más nos quiere compartir su visión, opinión dentro de este caso? Creo que Erika ya había escrito algo. Bueno, habla de la exclusión financiera de las mujeres, que es bien importante, ¿no? Y bien interesante dentro de la economía, cómo funciona
dentro del sistema capital y de por qué luego más adelante vamos a ver cómo funciona dentro de los cuidados. ¿Alguien iba a hablar? Yo, Oli, Li, tomando en cuenta lo que dijeron, es algo muy importante, ya que la inversión que va a meter y que le están negando para dar la capital, el dinero que va a meter en la inversión va a tardar todavía muchísimo más en recuperarla, ya que pues si es un pequeño bazar, pues va a tardar muchísimo en recuperar la inversión. Y sí, yo digo que va más por allá de ser más empáticos con las personas que necesitan, tienen una carencia. Ya, solamente es eso. ok, gracias. ¿Quién más? Está Gabriel, Andrea, Carlos. No sé si Erika quiera aportar algo más por escrito. Ok, bueno, podríamos ahondar un poquito más la discusión, o sea, ¿qué alternativas podríamos proponer también en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría solventarse esta necesidad de la persona de poder participar en estos puntos de venta, ¿cierto? Que no sea desde este bien económico de pagarle a alguien que genera estos bazares, ¿cierto? ¿Cómo generar que dentro de estas colonias, barrios o unidades habitacionales se gesten acciones, pero desde la comunidad y no desde el interés de generar un proyecto económico a través, pues, de estos lugares? No sé si hayan pensado algo alrededor de esto, si pueden tener alguna reflexión, también propuestas, ustedes que tal vez ya trabajan algunos sobre economía social, entonces, ¿qué podría pasar en un caso como este? ¿Cómo se podría establecer relaciones sociales dentro de estos barrios? Que creo que es bien importante cómo funciona de diferente un barrio, una colonia y una unidad habitacional en términos de socializar, ¿cierto? De conocer al vecino y tal vez conocer esta realidad del otro, ¿no? Lina, efectivamente, como dijiste, de eso se ocupa la economía solidaria, la economía del don, la economía de la compartencia, ¿cierto? Del bien común, cuando existen necesidades de este orden, pero a veces es paradójico pensar que la necesidad es la que junta a las personas y por eso existe mucha indiferencia cuando tenemos lo básico. Ustedes hablaban ahorita del sistema de privilegios. Entonces, cuando estamos parados y paradas sobre los privilegios, no vemos el otro, no reconocemos en el otro, o sea, no hay una alteridad que nos permita identificar las carencias y necesidades en esos otros. Por eso a veces la economía solidaria se denomina como una hija de la resistencia, de esa resistencia que junta voluntades para construir proyectos colectivos enfocados a ese bien común, pero eso es una construcción, o sea, eso no se decreta, no es hagan esto juntos, ni siquiera un agente externo, el Estado o los mismos proyectos sociales y económicos que vienen a través de políticas públicas, de programas, hagan esto para que tengan recursos. Eso tiene que ser desde abajo, tiene que ser consensuado con la participación de la gente, buscando qué los conecta y cómo pueden juntos resolver necesidades colectivas, superando esa lógica de lo individual. Primero lo mío. Entonces, por ahí pues puede ser como una pista de la pregunta que tú nos haces sobre alternativas. Y hay muchas experiencias hoy consolidadas de economía solidaria, empezaron así. Se juntaron una o dos personas, luego invitaron al vecino, al otro y a la otra, y se fue haciendo una forma de organización solidaria. Esos son como gérmenes, porque pues la economía solidaria es hija de la necesidad, sale de ahí. ¿Por qué la necesidad? Porque el sistema no logra resolver, no quiere resolver eso, y el Estado pues es precario, no resuelve las necesidades básicas del conjunto de la gente. Entonces, por eso son, digamos, invenciones sociales, esas las que procuran eso de lo colectivo. Pues ya, para no tomarme la palabra. Gracias. Justo me haces recordar, yo soy arquitecta, entonces, perdón si pienso mucho desde la arquitectura, pero estos trabajos que se realizan en cooperativas, que se comienzan a gestar desde resolver este
proceso de vivienda, generar, digamos, entre todas la compra en territorio, generar viviendas, aquí vivir, comenzar a generar desde materiales sustentables, la siembra de comida, de productos, cómo nos vamos a autosostener y luego a partir de ellos, cómo vamos a generar recursos desde la tierra que se compra, ¿cierto? O de este lugar en donde habitamos. Entonces me parece bien interesante que sí, efectivamente todo esto se gesta, pero desde, pues, como la alteridad, ¿no? Lo subalterno, desde esta confrontación al sistema económico en el que vivimos y que, pues, obviamente, como bien lo dijo Mauricio, todo el tiempo nos está poniendo en necesidades, ¿no? Nunca es suficiente dentro de este sistema económico lo que tenemos, nunca alcanza, ¿cierto? Como que estamos cerca de la meta, pero nunca es suficiente. Y nos hace creer eso, ¿no? Todo el tiempo está jugando en este sentido de que nunca es suficiente, que siempre hay otra necesidad a suplir, y eso si lo hablamos desde el privilegio, porque si lo hablamos de las personas que no tienen el privilegio, pues estamos hablando de necesidades básicas que deberían estar en nuestros estados de derecho, cubiertas por el Estado, pero efectivamente no sucede. Me gustaría escuchar también a los demás, Andrea, Gabriel, Carlos, Erika. ¿Te sacó un momentito la reunión? No te preocupes, estamos todavía aquí hablando acerca del caso, de posibles soluciones que se nos puedan ocurrir, o si bien de cómo funciona todo este sistema económico. No sé si quieras aportar algo más, Erika. También los demás queremos escucharlos, poder escuchar diferentes posturas. Ninguna de las posturas que aquí se digan, y menos la mía, que estoy aquí hoy de ponente con Jessie, pues es totalmente la verdad o 100% la verdad, sino parte de una experiencia, ¿vale? Entonces nos gustaría escucharlos. Si no pueden abrir el micrófono, pueden escribir las reflexiones que tengan. Digo, si uno googlea rápidamente porcentaje de préstamos otorgados a hombres y mujeres, es muy sencillo, ¿no? Sale ahí la disparidad que existe. Entonces, ¿por qué? Porque se cree que las mujeres, pues, a lo mejor son más cautas, pero tienen menos ingresos que los hombres por la brecha salarial, justo por la dinámica, digamos, de género. Entonces, es mucho más complicado para una mujer en este país y yo diría casi en cualquier otro, obtener un préstamo en las mismas circunstancias que un hombre. Al contrario, se suele creer, como platicábamos hace rato, que los hombres somos más buenos para invertir, ¿no? Más capaces para cuidar el dinero, cuando también, pues eso es un decir, por decirlo menos, ¿no? Entonces, pues no creo que haya mayor duda que si hay un sesgo de género. Repito, uno googlea y rápidamente aparecen los datos. Si uno lo busca, ahorita vi uno en el caso chileno que me parece muy bajo, que decía que las mujeres tienen 14% menos de probabilidad de obtener un crédito bancario que los hombres en Chile, repito, lo cual me parece muy bajo porque hace unos días salieron algunos datos para el caso mexicano y era mucho más alto, ¿no? Entonces, no sé, para mí no hay mucho que decir al respecto, pero bueno. Ok, muchas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, de esto que habían planteado sobre razón y emoción, a mí se me queda así como en la punta de la lengua, contar como una alerta de spoiler cuando hablan de que las mujeres son más emocionales y demás y que lo hablan desde las hormonas. Cuando las mujeres pasan en estos procesos de cambio hormonal, la hormona que está más elevada en el cuerpo femenino es la testosterona. Es decir, si nos vamos a hablar de emocional, entonces podríamos hablar desde este lugar, pues que efectivamente los hombres también son emocionales. Y ya vamos a la sala general y que discutamos entre todos. Gracias a todos los que participaron y nos vemos en la siguiente salita. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, va. Ana es mexicana. Tiene un hijo de 4 años que asiste al kinder. Ana es socióloga y trabaja en una agencia especializada en estudios de mercado. Le gusta mucho su trabajo, pero no le gusta que Juan, quien es su jefe desde hace 6 meses, le mande mensaje todos los días diciendo que es muy bonita y que la invita a comer. Durante la pandemia ha tenido que trabajar desde casa en una jornada más larga.
Por ese motivo tuvo que contratar internet de alta velocidad y se ha dado cuenta que los gastos de su casa, recibo de agua, de luz, ha aumentado. Como ya no le alcanza el sueldo, decidió pedir un aumento cuando Ana se enteró que su compañero Francisco, que tiene el mismo puesto y no está titulado, gana más que ella, y por eso decidió pedir un aumento, pero su jefe le dijo que se lo dará hasta que salga con él. Micrófono, Jessy. Que justo este pequeño relato que puede parecer muy de La Rosa de Guadalupe, sí es algo, sí son sucesos que le pasan a bastantes mujeres en diferentes áreas e industrias. Y me parece que sí da el pie para que empecemos a reflexionar esto que María Arcelia ya anunciaba hace un rato. Y me encantaría escucharles. No sé si alguien tiene algún comentario. Que esto, como que con las mujeres, a veces la sociedad lo percibe como actos normalizados. Exacto. Y yo creo que es justamente desde los movimientos feministas que se ha cuestionado profundamente esto. Me parece que este testimonio muestra justamente esta relación tan fuerte entre patriarcado y capitalismo. Entonces, por esa razón es que hemos tenido que luchar mucho porque se reconozca el acoso y se castigue el acoso. No es que no ocurra con los hombres, pero es mucho más frecuente y hasta a veces tolerado cuando se hace con una mujer. Entonces, aquí está, me parece, un testimonio interesante para reflexionar en torno a esto. Súper, súper importante esto que mencionas, María Arcela. Y de pronto está tan normalizado que la gente dice, ah, sí, claro, así son las empresas. No sé si alguien justo ya había analizado este pequeño testimonial de la misma manera que María Arcelia o tiene una opinión distinta, también eso es súper válido. ¿O qué creen? Sí, ¿me escuchan? Ay, no te escucho, Isabel. A ver, sí, ¿ya mejor? Mejor. Sí, bueno, sí, yo creo que aquí hay varios elementos, ¿no?, que nos dicen de la diferencia de género para la vida económica de Ana y de su esposo, ¿no?, y del jefe. Entonces, tanto el acoso que dice Arcelia como el pago, como pues bueno, algo general podría ser el que tiene que hacer su trabajo invirtiendo ella misma, ¿no?, en su casa, en internet. Y también aquí nomás, o no sé si lo veremos en otro caso, pero también faltó ver cómo se distribuye la tarea doméstica entre Francisco y Ana, ¿no? Entonces, bueno, eso por lo pronto, ¿no? Súper, súper interesante, Isabel. Sí, y justo nos interesaba además cruzarlo con el tema de la pandemia, porque como veremos en algunas cosas que les traemos, la pandemia pues vino a evidenciar cosas que ya sabíamos, que estaban ahí presentes, pero que pues que no estaban tan visibles. Y tiene que ver mucho justo con la distribución de los trabajos en casa y el papel de las mujeres. Y hay por ahí algunos estudios de la UNAM que justo dan cuenta de que en la pandemia las mujeres trabajábamos mucho más. Y si hablamos en específico del caso de mujeres investigadoras, las mujeres investigadoras produjeron menos porque además del trabajo que tenían que hacer en sus áreas de estudio, tenían que además hacer las labores de cuidado y trabajo en casa. Entonces, ya no se daban abasto. Y sus hombres, en algunos casos grandes investigadores, o no tan grandes, que también eran investigadores o se dedicaban a otra cosa, no asumían este papel de los cuidados porque asumían que les tocaba a las mujeres. Entonces, eso también está interesante de ver cómo justo la pandemia nos ha traído un montón de cosas que no solo tienen que ver con la salud, sino también se reflejan en esto. No sé si alguien tenga algún comentario más. Luis Jerónimo, adelante.
Laura, adelante. Y no tienen que estar de acuerdo con esto que planteamos, tal vez dicen, no, pues en este caso no hay acoso, no hay inequidad. Me parece que eso es lo interesante de poder estar en estos grupitos reducidos hablando de estos temas. Parece que no hay algún otro comentario, entonces, ¿ibas a decir algo, Ricardo? Bueno, es que se derivan muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, el papel del compañero que le dan más, que le pagan más que a la compañera, pues sí, es parte también de la vida cotidiana. Claro, no se trata de normalizar, es una injusticia laboral que no tiene que ver con las capacidades de desempeño ni nada de eso, sino que ya de antemano se prejuzga, ¿no? Ese es otro problema. Y la otra es también, hijo, fíjate que yo quedé muy ciscado de un caso, es el del cuate que se suicida, que era el de Botellita de Jerez, man, que supuestamente acosaba a una chica. Pues que sí, no sé, no me sé, no sé porque no estaba ahí ni nada de eso, pero el cuate jura que no, se queda evidenciado, sin capacidad de poder argumentar y se suicida, mano. Entonces, también me ha tocado, pues, como maestro, que luego es muy triste porque la representación hegemónica de la belleza es la chica sexy, y entonces cuando tú preguntas a alguien, piensan que ya la estás acosando o cosas de esas, y eso es muy molesto también, así como es molesto que acosen indudablemente, que estoy de acuerdo todo el tiempo con las mujeres, pero por ejemplo con el YouTube, con el movimiento, con este movimiento, Me Too, perdón, sí, con el Me Too, no me gustó porque así a veces sin hacer la investigación ni nada, ya pum, el estigma de hostigador, como es el caso o como pudo haberse leído el caso de este cuate que termina teniendo hijos, teniendo familia y todo lo demás. Entonces, hijo, yo no sé, y cierto que a veces este rollo de la vanidad es terrible, porque si hablas, pareciera ser que estás queriendo tirártele y cosas de esas, y es lamentable, pues. Entonces, yo creo que ahí faltan muchas micropartes en las relaciones sociales y las relaciones de poder, que pueda uno diferenciar de manera muy clara cuándo es acoso, cuándo es persuasión, en el caso de que haya, y cuándo no, también que la chica esté muy alucinada con esta autocontemplación o esta representación de su imagen en términos de que es bonita y que todo mundo quiere con ella. Bueno, esa es mi reflexión y eso me brinca y lo platico. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, esto que mencionas es uno de los temas en los que hay que profundizar, y hay muchas investigadoras y autoras que dicen que de las denuncias, las que resultan falsas son más o menos el 3%. Y eso nos indica que el 97% pues sí son de veras. O sea, claro, con esto quiero decir, no, quizá pueda pasar, pero cuando una chava se decide a denunciar, es muy probable que sí haya algo detrás, y por eso se habla justo tanto de la no revictimización y de poder crear en el sistema de justicia, poder crear estrategias y mecanismos que le permitan continuar con la denuncia. Pero sin duda, pues es algo que hay que estar investigando y reflexionando con bastante más cuidado, y yo creo que en lo personal, creo que en eso el feminismo debe de hacer como reflexiones mucho más importantes que las que está haciendo en este momento. Pero bueno, ya en unos momentitos nos tenemos que regresar a la plenaria, entonces, no sé si quieran comentar algo más al respecto de este testimonio y de cómo el género sí incide desde mi perspectiva, en todos estos elementos de la vida cotidiana, incluso hasta la economía. Aquí voy a permitirme leer algo que nos ha puesto Laura.
Dice, yo estoy de acuerdo que sí es un caso de acoso desde el punto en el que ella decide negarse al no querer salir con su jefe. Lamentablemente esta actualidad, aunque ya se le tome más relevancia a la mujer tiene que vivir para aguantar estos acosos por el no perder el trabajo que a lo mejor en un punto le costó tener. Y sí, justo ese es otro elemento. Y claro, así como este testimonial, hay un montón que dan cuenta de cómo sí, en muchos trabajos las mujeres siguen ganando menos, teniendo el mismo puesto que los hombres e incluso teniendo mayor preparación académica. Y también es cierto que hay un número importante de empresas donde el acoso y el hostigamiento laboral están súper normalizados. Entonces, si no hay algún otro comentario, ya vamos a ir cerrando para poder ir a la plenaria. No sé si alguien quiera compartir algo. Si no, pasamos a cerrar las salas. Listo. En teoría, denme un segundo. Ya pedí que la cierren para que podamos regresar a... Ya me indicó Andrea que en un momento vamos a cerrar y quisiera preguntarles antes de que nos vayamos de esta subsala si... ¿Cómo ven el tema? ¿Consideran que es relevante como justo ir incluyendo esta reflexión sobre los feminismos en diferentes ámbitos de lo que estamos estudiando, trabajando, etcétera? Pues yo creo que faltó, ¿no? Por ejemplo, fíjate que, por ejemplo, con esto de Armando, de Botella de Jerez, cómo rápido se reduce y cómo rápido se juzga, y yo creo que no, o sea, hay que ver, por ejemplo, la situación laboral, la división de trabajo, efectivamente. La otra, pues, ver también cómo se evalúa el trabajo de cada uno de ellos o cómo se prejuzga el trabajo de cada uno de ellos, los salarios, muchas cosas más. Yo creo que sí, y no caer en esta cuestión que rápidamente, pues, ya te etiqueta, ¿no? En términos de la misma opinión que puedas dar. Sí, sin duda hay que hacer pues cuestionamientos mucho más profundos, por supuesto. Y creo que ahora el tema de las redes sociales, pues sí, ayuda mucho a que se juzgue muy rápido o a que se opine sin saber el contexto. Oli, oli. Hola. Creo que ya estamos todas y todos. Todas, todes. Sí, creo que la gran mayoría. Creo que sí. Entonces, si estás de acuerdo, podemos continuar. Sí, me parece bien. Perfecto. Entonces, para continuar con la conversación, quisiera preguntarles e invitarles a que alguien de alguna de las dos salas quiera compartirnos qué se reflexionó en ella de manera breve. Parece que no. No, sí. Ah, A ¿sí? ver, el caso que vimos es el caso de una mujer que trabaja en una oficina de mercadotecnia, es socióloga titulada, su pareja no lo es, a la pareja, bueno, es un problema de acoso laboral, pero también es un problema de desigualdad salarial laboral que se da entre hombres y mujeres, y el conflicto que puede ser que la misma pareja, tanto del esposo como de iban a recibir dos salarios distintos, ¿no? Bueno, a grosso modo. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Hoy están tímidos. Hoy están tímidos, sí. Pues en el otro caso se habló sobre las dificultades de una mujer de acceder a un puesto en un emprendimiento debido a necesidades económicas y pues quiso acceder al sistema de crédito y no pudo, fue rechazada. Entonces miramos un poco cómo son las dificultades que se enfrentan las personas, en especial las mujeres de bajos recursos, a este tipo de créditos, aunque no ahondamos en esa parte de créditos que también habría que problematizar, porque está basado en un sistema financiero, especulativo, capitalista, que no resuelve esa necesidad, son paliativos, pues digo, lo dejo ahí porque no lo ahondamos, pero básicamente se trató de eso. Ya, cambio. Súper, muchas gracias, Mauricio. Y ya nada más para cerrar esta parte,
claro que además de tener una estrategia lúdica, poder trabajar con casos tiene un sentido y tiene mucho que ver con metodologías feministas, como para qué creen o por qué creen que les planteamos poder trabajar personalizando estas historias. Caso y que son casos muy comunes que se dan en esta sociedad capitalista, y eso permite, pues, independientemente de los nombres, ver las relaciones específicas que se dan en cada uno de ellos. Ajá, justo va por ahí. ¿Alguien más? Bueno, un poco la intención tiene que ver con esto que ha mencionado Ricardo y además porque creemos que no solo que lo personal es político, sino que también hay que ponerle rostro a todas estas cosas que sabemos que están pasando, que incluso nosotras mismas y mismos podemos estar viviendo, pero ¿qué es lo que sucede? Sobre todo cuando nos dedicamos a la investigación, pues claro, hablamos de cifras, podemos sabernoslas de memoria, pero eso está despersonalizado. Y apuntando un poco a esta cosa de sentipensar, pues tiene que ver también con eso. Porque además, justo, eso nos permite enunciarnos desde otro lado. Ya no es la cifra por la cifra. Sabemos que hay acoso laboral y que hay hostigamiento, pero eso, si no lo ponemos de manera tangible, sigue estando alejado de nosotras y nosotros, aunque sea algo que lo estemos viviendo cotidianamente. Incluso está tan normalizado que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Lina, ¿quisieras agregar algo? Bueno, aparte de ponerle rostro, es evidenciar que son casos que están todo el tiempo, que los tenemos casi en tu vecina, o fue tu mamá, o es tu hermana, o es tu propio caso, en el caso de algunas mujeres, ¿no? Entonces es ponerle nombre a esto que sucede, es ponerle nombre a esto que está aquí, ¿no? Y poder conocer cuáles son esos no privilegios que tenemos. Si estamos en un proceso económico capitalista, pero que las mujeres tampoco puedan acceder a lo mismo que los hombres a nivel económico de créditos, genera también en ellas un retraso de crecimiento, de calidad de vida, de poder acceder a una educación, poder salir del país, por ejemplo, en casos que puedan ser necesarios, de movilizarse. No quiere decir que este sea el único, la única solución. Claro que tenemos que replantearnos cómo está funcionando económicamente nuestras sociedades, pero pues si estamos dentro de este sistema que se les niegue a las mujeres estos accesos, pues también nos habla de segregarlas, ¿no? De interrumpir un progreso en ellas y pues generar estas, pues no quiero decir precariedad, pero sí unas necesidades un poco más fuertes dentro de este sistema económico en el que estamos. Y hasta aquí lo dejaría, Jess, para que avancemos con el resto. Avancemos con el resto porque si no, no llegaremos a donde queremos. Y bueno, justo esto era para dar pie a la reflexión sobre la desigualdad, género y economía. Históricamente nos han dicho que las mujeres estamos confinadas al espacio privado y esto tiene implicaciones. Por supuesto que se relaciona con los cuidados que además no son remunerados y históricamente se ha dicho que el hombre es público, que puede estar ahí haciendo cosas que tienen que ver con la ciudadanía, con construir ciudad, con hacer ciudad, con economía, etcétera. Y como ven, no es banal hablar de género. El género, increíblemente, es la dicotomía de género ha definido un montón de cosas y estructuras en el mundo occidental y está tan normalizado que de pronto lo obviamos. Y justo en espacios que no son feministas cuesta mucho trabajo entender cómo si neta esta división que tiene que ver con qué tenemos entre las piernas y quién decide qué somos cuando nacemos y somos bebés, tiene implicaciones a gran escala y se relacionan con estructuras sociales, etcétera. Y bueno, todo eso para decir que justo esta división binaria en la que se ha construido el mundo occidental y por supuesto la economía occidental ha creado estereotipos de género y estos impactan en el área en el que se desarrollan las mujeres. Y también tiene que ver con la división sexual del trabajo. Es decir, si somos
hombres o mujeres, ¿a qué nos vamos a dedicar? Y eso no es casual, eso es histórico, por eso la importancia de estar reflexionándolo y por eso el gran aporte de Gail Rubin cuando empezó, y de todas estas antropólogas feministas, cuando empezaron a reflexionar a partir de justo la división sexual del trabajo y su implicación en la estructura de las sociedades occidentales. ¿Quieres agregar algo, Lina? Sí, sobre esta parte de la división sexual del trabajo, es entenderlo también cuando comienza, ¿no? Que es cuando comenzamos a pasar de esta sociedad en la época industrial, ¿no? Y que nos entablan esta relación de el hombre público, ¿cierto? De salir al espacio público, de ir a trabajar en las fábricas, de moverse de manera pendular, pero también comienzan a cargar un estereotipo que ya tenían las mujeres, pero que se ahondó a través de la higiene y la salud. Es decir, garantizar obreros para la máquina que tenemos como sistema económico. Entonces, es bien interesante y bien importante entender cómo a partir de la higiene y la salud se cargó en las mujeres los cuidados para que fueran obviamente más fuertes los hijos que iban a tener, que no se enfermaran, ¿cierto? Que ellas garantizaban una mejor comida a través de el pecho materno, que comenzaron a ponerse en el lugar de los cuidados, de la comida, luego lo vemos otra vez después de la Segunda Guerra Mundial, que comienzan a tener después de estos procesos industriales que se realizaron durante las guerras, ¿cierto? Y que tenemos estas sociedades donde vuelven y recluyen a las mujeres en la casa, vuelven a tener este lugar, la casa, y comienzan a tener todos estos aparatos electrónicos, o sea, es configurar después de traerlas a este mundo industrial, recluirlas nuevamente para garantizar tener nuevamente pues material para el sistema, ¿no? Para que sigamos funcionando. Es decir, como si fuéramos un eslabón dentro de la gran industria. Eso quería aportarlo porque creo que es bien, bien interesante porque cambió la configuración, uno, de cómo entendemos el hogar, cómo entendemos el espacio público y sobre todo configuró el espacio de la cocina. Se creó un espacio para la cocina, un espacio para el estar y configuró la casa moderna que actualmente tenemos. Entonces, todo esto del género desde una construcción social y cultural, pues nos habla desde estas reflexiones de más o menos del siglo, ¿qué era? ¿19, 18? Sí, 19, 18, sí. Es que hoy estoy medio con los números, pero esta reflexión creo que debemos tenerla presente porque configuró todo lo que tenemos actualmente. O sea, no es gratis cómo hemos llegado a configurar la vivienda, la ciudad, el espacio público y cómo esto ha permeado dentro de la economía. Y ya, Jess. Súper, gracias, Lina. Y justo, el género, no hay que olvidar que el género es algo artificial, nos lo inventamos la humanidad, pero tiene implicaciones bien grandotas que se pueden ver en un montón de ámbitos de la vida y eso siempre es importante traerlo a la discusión porque de pronto se naturaliza y se obvia y no. Siempre hay que estar como reflexionando eso. Esta cosa artificial que es del género nos la inventamos y tiene impactos como justo estos que está mencionando Lina, no es casual. Por eso la relevancia de hablar desde una reflexión de género. Y bueno, para ir avanzando, queremos compartirles algunas cifras que nos parecían interesantes para poder justo ir entendiendo estos nexos entre desigualdad de economía y género. Según la ONU, esto lo dijo en 2016, los salarios de las mujeres son en promedio 24% inferiores al de los hombres. Según datos de la CEPAL, en América Latina, las mujeres en el área urbana, eso es importante mencionarlo, en el área urbana, que trabajan a tiempo completo ganan en promedio apenas el 84% respecto a lo que ganan los hombres. Y por eso parecería increíble, y entonces, si bien es cierto que hay un montón de avances que tienen que ver con la equidad, lo cierto es que, y lo dice la CEPAL, las mujeres seguimos ganando menos. También la CEPAL indica que en América Latina el 80% de las mujeres empleadas están laborando en áreas de baja productividad, lo que significa un salario inferior, menor acceso a la seguridad social, a la tecnología y a la innovación. Si llevamos esto al tema de la investigación científica, quiero darles un dato muy interesante, y esto en México lo han sabido investigadoras e investigadores desde hace tiempo. En el nivel candidato a ERESNI está más o menos equiparado el número de hombres y mujeres. En el nivel 1 hay más hombres, en el nivel 2 hay más hombres, en el nivel 3 y eméritos casi no hay mujeres. Y tiene que ver con que
pasan un montón de cosas que tienen que ver con la academia y cómo la academia está masculinizada, que van impidiendo que las mujeres se desarrollen en investigación y que puedan llegar a esos niveles. No es casual. Y bueno, según el Banco Mundial, al ritmo actual, nos llevaría 150 años lograr la paridad de género en ingresos. Eso es en el 2020 y ya se vio que con la pandemia nos va a costar un poco más llegar a la paridad de género en ingresos. Según Oxfam, existe el 56% de probabilidad de que la desigualdad de género aumente. Y eso lo dijo en 2021, ya es cuando la pandemia estaba como más o menos a la mitad. Y justo también nos interesaba mencionar los efectos que la pandemia por COVID-19 ha tenido al incrementar la desigualdad de las mujeres. Fue muy claro durante la pandemia cómo se incrementó la desigualdad de las mujeres. Entonces, Lina, por favor. Claro que sí. Bueno, primero, lo primero que sucedió durante pues toda esta COVID-19 es una carga a la salud mental y una carga a los cuidados, donde las mujeres tuvieron triple o cuádruple jornada. Además, ¿por qué hablamos de esta triple jornada o de esta cuádruple jornada? Porque desarrollaban las actividades económicas laborales, además el área de cuidados del hogar se incrementó a través de protocolos y rutinas de limpieza. Cuando limpiábamos, no sé si recuerden y que ahora nos da gracia, ¿no? Que lavábamos el súper para poder, o que lo desinfectábamos. Eso era una carga mental también para las mujeres. Volver, por ejemplo, a cuidar a los niños, estar atenta a la escuela de los niños mientras sigues haciendo tu horario laboral normal, atender las tareas del hogar, atender todo lo que es de la comida del hogar y encima también, si hubo algún enfermo dentro de tu hogar, generar también esta área de cuidado para estas personas que enfermaron dentro de. Es decir, aparte de estar recluidas, tuvieron más trabajo. O sea, su día estaba ocupado 24/7, ¿cierto? Tenían pérdida de ingreso económico porque algunas empresas tuvieron que parar, cerrar, y las primeras que fueron quitadas de su cargo o de este lugar económico, pues fueron las mujeres. Recordemos también que muchas mujeres trabajan desde lo informal. Es decir, muchas trabajan desde el domicilio para llevar productos o que hacen algún servicio en general, ¿cierto? Tenemos también a las mujeres que hacen los servicios de arreglar viviendas, que uno, en primer lugar, pasaron cosas horribles de gente que las encerraba, ¿no? Para no contagiarse, como también de dejar de tenerlas con este ingreso, además de no garantizar durante la pandemia este ingreso, porque pues no están contratadas formalmente, no tienen seguridad social y demás. Esta pérdida de empleo obviamente genera una carga de salud mental porque pues estás sin recursos, ¿qué puedo hacer en una pandemia? Aparte tengo toda esta carga de cuidados, tenemos también violencia familiar que se incrementó porque tenemos claro que a pesar de que la violencia se escenifique en el espacio público, pues quienes son los mayores maltratadores están en el hogar, ¿no? Ya siendo hombre o mujer, la violencia intrafamiliar o los niños que se vieron altamente violentados durante la pandemia. Y recordemos que México es un país donde la pornografía infantil está a la orden del día y que durante pandemia aumentó el consumo de la misma y la producción de la misma. Entonces creo que es también importante tener estas cifras pendientes porque pues también impacta en la infancia, ¿no? El trauma, como decía, pues tenemos toda esta carga mental de los cuidados y de los trabajos adicionales respecto a él y pues que durante pandemia, y creo que todavía aún, no estamos teniendo unas jornadas laborales como estaban antes de pandemia, que se configuraban en un horario establecido, sino que casi tenemos un horario 24/7 donde tenemos cosas virtuales, actividades híbridas, más lo presencial, ahora más encima todo este trayecto, porque antes por lo menos no teníamos los trayectos, pero volver a recorrer la ciudad 2 horas en un metro, 1 hora en un metro comienza a volverse desgastante. Entonces creo que esto es importante traerlo otra vez a relevancia porque genera unos impactos económicos. No es lo mismo tener un salario reducido durante pandemia, ¿cierto? Pero volver de pandemia con este salario y volver a tener estos gastos de transporte generan unos impactos dentro de las mujeres que estuvieron regresando a sus jornadas laborales o a estos lugares de trabajo. Muchas gracias, Lina.
Ay, un segundo porque como que se está Bloqueando. bloqueando esto. Y bueno, como bien mencionó Lina, otro tema que además fue muy visible durante la pandemia y que tiene que ver con las desigualdades es el de la violencia. Justo. Solo para darles un par de cifras, les traemos esta imagen y justo en México, según la Fiscalía especializada en feminicidios, el Estado de Nuevo León reportó un aumento de más de 30% de denuncias en casos de violencia familiar y por violaciones aumentó 2 a 3 diarias. Y en Colombia, 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días. Con esto nos damos cuenta de que el tema de la violencia, que además era un tema que ya estaba presente, se incrementó durante la pandemia y claro que tiene implicaciones en la vida de las mujeres. Y no solo en la vida cotidiana, sino también en elementos que tienen que ver con la economía. ¿Quieres agregar algo, Lina? Sí, justo quería agregar que, o sea, no es solo que haya pasado en México o en Colombia, sino son casos en toda Latinoamérica y también en el resto del mundo. La violencia aumentó durante el COVID, durante el confinamiento, y es gracias a estar encerradas con los violentadores, ¿no? Es estar en estos lugares porque muchos tenían como escape sus lugares de trabajo o que la pareja se fuera a trabajar. Era una ruta de escape para estas violencias y que pues efectivamente tiene unos costos para la sociedad y pues para las víctimas principalmente. No es casual que, según datos, el costo de la violencia contra las mujeres sea del 1.6 y el 2% del PIB de los países de América Latina. O sea, eso significa mucho. Y justo estos elementos nos dan pie para justo ponerles un panorama general de cómo se ve este entramado entre desigualdades, género, violencia, porque tiene mucho que ver con cómo las mujeres van no solo desarrollándose en la vida cotidiana, sino cómo han tenido que buscar diferentes alternativas para poder subsistir económicamente. Y justo Lina nos va a dar aquí cuenta de algunos datos que tienen que ver con algunos elementos de cuidado en Colombia. Sí, uno, entender que el tiempo promedio de trabajo no remunerado realizado por las mujeres en Colombia es de 7 horas y 14 minutos. Es decir, imagínense, tenemos 24 horas del día y casi 7 horas de ese día son trabajo no remunerado. Es decir, no reciben ninguna remuneración de ese trabajo. O sea, aparte tienen que ir y trabajar 8 horas. Ahí ya estamos sumando 15 horas del día. ¿Dónde está el tiempo de descanso, el tiempo de ocio? Pues se está configurando en estas jornadas que están duplicadas. Además, hay que tener claro lo de cuando tenemos esta jornada con los hijos también, ¿no? Que también generan estas cargas dentro de estas 7 horas. ¿Puedes? Ok. Además de trabajo productivo, en promedio las mujeres hacen 40 horas semanales en Colombia, pero de trabajo doméstico no remunerado es de 50.6 horas semanales. Es decir, están ganando por menos horas de trabajo realmente, cuando su actividad principal dentro de la economía del hogar, porque están ahorrando, es de 50 horas.6 semanales. ¿Qué quiere decir? Le está ahorrando al núcleo familiar el pagar a una persona que realice estas actividades, ¿no? Porque generalmente pagamos para que realicen la limpieza, ¿cierto? Para generar una comida en el hogar, pero cuando está cargado a una de las mujeres de la vivienda o a la ama de casa o como la llamemos jefa de hogar, están no remunerados, no hay un pago. Simplemente se asume que dentro de ese rol que se nos expuso es el rol de mamá o el rol de la mujer que tiene que cuidar y proveer al otro de estos cuidados. Y también entender que el 76% de las labores de trabajo de cuidado pues no son remuneradas en el país. Esto entendiéndola no solo en el hogar, sino también los cuidados que se desarrollan desde el urbano en las diferentes ciudades del país.
Y en Ay, no, México, las mujeres ocupan 66.6% de tiempo a trabajo no remunerado, mientras que los hombres menos del 30%, el 27.9%. Justo esto nos va dando cuenta de esta desigualdad en las labores de los trabajos de cuidado. Y según el INEGI, ha identificado una brecha desfavorable para las mujeres de 6.2 horas más de trabajo total a la semana, es más o menos, se equipara a lo que el INE nos ha presentado. Y también el INEGI da cuenta de que hay 5 entidades con el mayor número de brecha y desventaja para las mujeres, y son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Mientras que hay 5 entidades con menores brechas, que son Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Ahí tendríamos que, además Tabasco y Nuevo León. Y ahí tendríamos que revisar justo qué características hacen que estas 5 entidades tengan menor número de brechas. Yo intuyo algunas, pero si quieren lo podemos ir platicando más adelante. Y esto no es casual, porque además sí tiene un impacto en la forma en cómo las mujeres van viviendo su día a día, y además incluso impacta hasta en cómo van a trabajar y en qué van a trabajar. bueno, y hablamos también de la naturalización del trabajo de los cuidados y de la identificación de las tareas con lo femenino, como lo habla Blanca Valdivia, ¿cierto? Y que nos dice que esto llevó a la desvalorización de las mismas y a relegar estas actividades conceptualmente al espacio doméstico. Es decir, se nos segregó a este espacio doméstico y aparte se nos cargaron estas actividades. Pero yo creo que muchos están diciendo, bueno, ¿y cuáles son estas actividades de cuidado, no? Entonces quiero que piensen por un segundo todo lo que hacía su mamá por ustedes, por el hogar. O sea, creo que el mayor ejemplo de la carga que tenemos de cuidados es, y que podemos ver claramente en nuestras casas, es nuestra mamá, ¿no? ¿Qué tenía nuestra mamá que hacer por nosotros? Obvio, se levantaba, ¿no? Nos hacía desayuno, o en mi caso mi mamá lo hacía, ¿no? El desayuno para todo el grupo familiar. Cuando éramos niños nos bañaba, ¿no? Y éramos 4. Entonces imagínense bañar 4, bañarte y aparte luego salir a trabajar, tener todo tu trabajo y llegar en horas de la noche y revisar si cumplieron con las tareas, hicieron todo este trabajo, aparte de tener uniformes, ropa limpia, la casa limpia, digamos que los niños no estén sucios, ¿no? Porque van a decir, esta mujer no lava o no limpia a sus niños, es una descuidada, porque aparte te juzgan si no haces un buen trabajo de cuidados. O sea, te cargan la mano, pero aparte te pueden juzgar por no hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? ¿Cómo es hacerlo bien? Creo que es bien importante identificar cuáles estas cargas de cuidado. Además, que creo que una muy importante es la carga mental que tienen muchas mujeres que constituyen familias. Y es importante, por ejemplo, el de tener que decirle a sus parejas, oye, tira la basura, cuando pues son adultos funcionales que pueden hacer lo mismo, ¿no? Pueden ver la basura y tirarla por sí mismo, pero prefieren ser indicados por la pareja, ¿no? Lava los trastes, lava la ropa, ya cepillaste los dientes, lavaste el baño, como si se estuviera criando nuevamente a la pareja que tenemos alrededor, ¿cierto? Entonces creo que esto es una carga mental bien importante que está dentro de los cuidados y es tener esta atención, o por ejemplo, acordarte de la fecha de cumpleaños de todos, cuál es la profesora del kinder, en qué colegio estudian los niños, cuál es la mejor amiga, el mejor amigo, cuáles son los números del colegio, que generalmente se desconoce por la figura paterna en algunos hogares. No quiere decir que sean todos, pero pues sí, en general, pues la carga mental en los cuidados está recaída pues en las mujeres. Y bueno, porque todo eso para decirles que desde la mirada feminista, a partir de justo toda esta cuestión histórica que les hemos contado, el feminismo dijo, claro, el trabajo de cuidados es importante. Tenemos que recuperar su debate y traerlo a la mesa, y entonces el feminismo propone el concepto de economía de los cuidados, que hace referencia tanto al autocuidado como al cuidado de las otras personas. Y esto es fundamental. ¿Qué es lo que dice la mirada feminista sobre los cuidados? Sí tiene que ver con el cuidado de otras personas, todo eso que muy bien ha denunciado Lina, pero también tiene que ver con que las mujeres aprendamos a autocuidarnos nosotras.
por nuestro propio bienestar y también por el bienestar de la comunidad. Entonces, esto es muy importante traerlo a colación, porque justo una de las críticas que se hace a esta mirada de los cuidados es que se dice, claro, lo que quieren las feministas es que las mujeres sigan ahí como aferradas al cuidado, y no. Hace una reflexión crítica sobre ella y lo que dice es que, claro, dentro de los núcleos familiares, sea como sea, familia tradicional, familia reconstituida, unifamilia, etcétera, hay que repensar cómo nos estamos cuidando y que este trabajo se distribuya entre todas las personas que formen parte de este núcleo familiar. Es decir, si hay infancias, pues por supuesto que no los vas a poner a lavar la ropa, pero pueden lavar el vaso que utilizan o pueden lavarse los dientes solos o empezar a bañarse solitos. Justo la perspectiva feminista dice esto. Recuperemos esta idea de el trabajo doméstico, su relevancia y démosle la vuelta. Nos lo han achacado a las mujeres, como bien ha dicho Alina, pero hay otras alternativas justo para que las mujeres podamos además desarrollarnos y salirnos de estas 6, 12 horas que van encima de nosotras y además, como bien ha dicho Alina, pues eso se suma al trabajo que ya tenemos que hacer para subsistir en este mundo capitalista. Y justo por ello, de esta mirada del visibiliza el rol sistémico del trabajo de cuidado en la dinámica económica en el marco de sociedades capitalistas y además da cuenta de las implicancias de que la manera en que se organiza el cuidado tiene para la vida económica de las mujeres. Justo esto que bien les ha enunciado Lina. ¿Quieres comentar algo, Lina? No, ya aquí creo que fuiste muy justa y ya con lo que había comentado creo que complementó muy bien esta parte de cómo el trabajo de los cuidados y desde la mirada feminista pues se replantea este rol, ¿no? Y que pues es un trabajo del grupo o del núcleo familiar y no debe recaer en una sola persona, ¿verdad? Sí, y esa es justo la apuesta desde la mirada feminista, como evidentemente para todos poder vivir en un hogar, casa, como quieran llamarle, todas y todas tenemos que cooperar para el buen funcionamiento de la misma y de construir esta idea de que solo le toca a una persona de las que habita ahí. Y regularmente esa persona ha sido las mujeres. Y les traemos dos ejemplos, uno es de Colombia y uno es de México. Este primer ejemplo que les traemos se llama Manzanas de los Cuidados, se los va a explicar Lina y además es interesante que es un ejemplo que además es gubernamental. Bueno, aquí lo voy a explicar brevemente. Igual también pueden encontrar esta ponencia que está muy buena en un seminario que se realizó, está en Facebook. Creo que aquí en el corte de pantalla lo dejé para que lo puedan ver, porque realmente es una iniciativa que vale mucho la pena. Está realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, que ahorita está presidida pues por la alcaldesa Claudia López. Y pues que estas manzanas de los cuidados que tienen, pues es un conjunto de equipamientos distribuidos en una área acotada, articulados en un espacio público, proveen servicios para las personas que cuidan. Es decir, están apoyando y soportando a las personas que cuidan, porque pues si ustedes se ponen a pensar todo el trabajo, esta chamba que les estamos contando que hacen las mujeres, para la carga mental, pues ¿qué va a generar? Un problema de salud mental y cansancio físico crónico. Entonces, ¿quiénes cuidan? A las que cuidan, ¿no? Creo que ese es el mensaje que hace esta propuesta que realiza desde las Manzanas de los Cuidados a partir de la Alcaldía y la Secretaría de la Mujer en Bogotá. Entonces, cumplen con el criterio de proximidad a los domicilios de las personas de tal forma que pues no se tarde más de 20 minutos para poder acceder a estos servicios caminando. Entonces aquí se puede ver en la mapita que ellas mismas especifican cómo son estos radios de acción, además de que también tienen unidades móviles que me parece súper interesante y que acceden a barrios y localidades que no son de estratos altos, sino son como Bosa, Ciudad Bolívar, y bueno, para los que son de Colombia tal vez puedan entenderlo un poquito más, pero son localidades que se encuentran en la periferia y que generalmente pues no tienen estas rutas de atención, ¿no? ¿Quieres pasar a la siguiente, Jessie? ¿Diapositiva? Ok. Aquí explican súper bien cómo opera, a qué población va dirigida, generalmente a las cuidadoras, qué personas requieren cuidado, ¿cierto? Niñas, niños menores de 5 años, personas con discapacidad, personas mayores,
y pues ciudadanía en general, ¿no? Que es servicios desde la formación, desde el respiro y el descanso. Es decir, está bien descansar de estas actividades de cuidado que realizas, porque creo que también cuando juzgamos y preguntamos a otro, es que, ¿por qué no estás cuidando bien? O ¿por qué no lavaste bien los trastes? O alguna tontada así, o sea, cosa muy absurda, pero es que generalmente cuando hacemos estas preguntas no pensamos en el tiempo de descanso del otro. También los servicios de cuidado y transformaciones a través de la cultura, que me parece bien interesante. O sea, es un poco integral esta atención de cuidar al otro. Te puedo formar, te puedo dar un respiro, un descanso, te puedo ayudar para generar un cuidado, por ejemplo, en caso de las personas que tienen a cargo personas que necesitan cuidados especiales, o puedo generar también una transformación desde lo cultural. Tienen estas formas de operación a partir de manzanas del cuidado, de unidades móviles del cuidado, cuidado casa a casa, que es lo que realizan, por ejemplo, para estas personas que necesitan estos cuidados especiales, y unidades operativas del cuidado, como son jardines, centros día y noche y centros para proteger, sobre todo enfocado a las infancias. Aquí hablan de 15.600 atenciones. Esto fue para más o menos agosto del 2021. Si ustedes buscan, van a encontrar a cada rato más avances. Ya van 11 unidades manzanas del cuidado que se están realizando. Entonces, creo que está bien interesante comenzar a reflexionar cómo podemos, desde lo gubernamental, atender los cuidados de estas mujeres que cuidan. Entonces, aquí habla de Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme, Los Mártires, Kennedy, Usaquén, que son históricamente lugares que habitan en la periferia de Bogotá, pero que también son lugares donde hay más bajos recursos dentro de la misma ciudad. Y ya. Bueno, pero quiero ahondar en esta reflexión que llegue a Bogotá estas manzanas de los cuidados no es como gratis, no es al azar y no es tan solo a partir de la iniciativa de Claudia López, que sí la respaldo en este sentido. En otros sentidos voy a tener unos conflictos, pero parte también de la alcaldía anterior de Gustavo Petro, que apostó por estos componentes sociales. Entonces, hay ya un histórico de apostar a una intervención social, intervención de cuidados, de atención a las personas que están más vulnerables y que comienzan a manifestarse en propuestas como las que vemos hoy en día, como este ejemplo que traemos el día de hoy. No quiere decir que sea perfecto, puede tener muchas falencias, pero que es una aportación dentro de un sistema y que lo hace el mismo Estado. Y creo que es muy importante porque quiere decir que reconoce esta labor no remunerada y que les está dando una formación, una salida, un descanso, un apoyo que creo que a veces no se tiene ni siquiera en el propio núcleo familiar y que va a ayudar a sanar también a estas personas desde los diferentes ámbitos en que se puede sanar y apoyar a un ser humano. Y ya lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, Jess. Gracias, Lina. Y justo esto que acaba de mencionar Lina es fundamental. El gobierno colombiano cayó en cuenta de la relevancia de hablar desde los cuidados, no es casual. Rápidamente, me gustaría compartirles el ejemplo de México, que aunque no lo crean, sí tiene mucho que ver con los cuidados, y es el ejemplo de las nenis. Según el Instituto para la Competitividad, en México existen 5.2 millones de microemprendedoras que representan la generación de 9.5 millones de pesos de ingresos diarios. Eso significa un montón de dinero. ¿Qué es lo interesante del surgimiento de estas chicas que además utilizan las redes sociales para poder hacer ventas? Es que si ahondamos un poquito podemos encontrar que ellas han creado redes de apoyo para los cuidados. Es decir, una chica organiza sus ventas a través de redes sociales y eso le va a significar un ingreso económico para poder mantenerse y si tiene infancias mantenerlas, pero además de eso, ¿qué es lo que hace? Pues a veces recurre a la mamá, a la amiga, a la vecina, para que pueda cuidar a las infancias si es que las tiene en el momento en que ella va a hacer las entregas, pero las personas que le ayudan no las cuidan de gratis.
ella les da un dinero por cuidar a las infancias. Es decir, a través de esto se está moviendo recurso económico a nivel micro y también con ella que está vendiendo en otros lados. Y es muy interesante justo cómo las redes de apoyo se van creando al interior del entorno de estas mujeres, pero también estas propias nenis han creado diferentes redes de apoyo, porque entre ellas no solo se van pasando proveedores, sino se van pasando diferentes elementos para vender, hacen trueques, es decir, se van creando diferentes tipos de solidaridades bastante interesantes. Hay un segundo porque otra vez está trabando esto justo. Y acá hay algunos ejemplos de ello. Y bueno, lamentablemente, como se ponían muchas de ellas en el metro de la Ciudad de México, pues las autoridades del metro, al ver que ya estaban llegando cada vez más mujeres y que además ahí ya la vendimia estaba más grande, pues decidieron quitarlas, aunque ellas, muchas de ellas están resistiendo y todavía van algunas veces a ciertas estaciones. Pero este ejemplo nos pareció interesante porque justo es otra manera también de apostarle a la economía de los cuidados desde otra mirada que no es gubernamental. Y justo todos estos ejemplos y todo lo que les hemos mencionado hasta acá para hablarles en concreto de la propuesta de la economía feminista y de los cuidados. Y esta propone la relevancia de analizar las diferencias de género como una variable importante en la explicación del funcionamiento de la economía. Como vimos hace un rato, la división binaria en la que nos hemos constituido como sociedad no es casual. Está ahí presente en un montón de estructuras y que por supuesto que tiene que ver con el funcionamiento de la economía. También la economía feminista y de los cuidados analiza la posición de los hombres y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas. Además, denuncia el sesgo androcéntrico en la construcción de la mirada económica occidental. También analiza la falacia del concepto de hombre económico, homo economicus como universal, esto que ya se había mencionado hace un rato. También es importante mencionar que recupera la importancia del trabajo de cuidados y su impacto con la economía. El ejemplo de las manzanas de cuidado justo nos da cuenta de ello y también un poco el de las nenis. Nos va dando cuenta de que cómo las mujeres realizan diferentes estrategias para justo mantener el trabajo de cuidados dentro de su entorno y también para poder generar recursos económicos. Otro elemento importante de la economía feminista y de los cuidados es que hace un análisis micro, meso y macro, es decir, no se queda solo a nivel manzana o a nivel núcleo familiar, sino que también dice, esto impacta en un territorio, pongamos por ejemplo CDMX, y también a nivel macro pongamos ejemplo, estos que les hemos venido mencionando a lo largo de la noche, México y Colombia. Está ahí muy claro. También pone como eje de análisis la sostenibilidad de la vida. Dentro de la economía feminista y de los cuidados, la distribución es un tema relevante y todo el tiempo la está repensando y diciendo, hey, ¿por qué la distribución en el modelo occidental es de esta manera? Hay otras maneras. Y una cosa muy importante y en la que queremos hacer énfasis es que tiene un sentido teórico y político. Es decir, no nada más es esta reflexión teórica, por así decirlo, lo que propone la economía feminista y de los cuidados es transformar la economía para que ésta sea más igualitaria para hombres y mujeres. Y lo que dice básicamente es repensemos el modelo económico en el que nos hemos constituido como sociedad occidental. También visibiliza los mecanismos de discriminación en el mercado laboral. Uno de los casos que veamos tiene que ver con eso, justo visibilizar los mecanismos de discriminación en el mercado laboral y como vimos en algunas cifras, todavía a las mujeres les siguen pagando menos. Lina, no sé si quieras agregar algo al respecto. No, ya creo que para que podamos avanzar un poquito más rápido, más bien y podamos escucharlos a los demás. Justo, y bueno, nosotras a partir de el foro intentábamos hacer algunas conexiones entre la economía feminista y la economía solidaria, y consideramos que ambas pretenden modificar los paradigmas existentes, abogan por formas diferentes para distribuir los bienes y nos ponen reflexiones muy importantes y muy interesantes que les invitamos a seguir recuperando en sus espacios, en los espacios en los que habitan. Y bueno, pues hasta ahí nuestra presentación. Interesante, y esta dinámica que hicieron fue muy novedosa,
Les agradecemos mucho. Bueno, nada más, es que hay muchas cosas todavía que decir, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé con, ¿qué pasa, por ejemplo, con Frida? ¿Qué pasa con Nalin Olin? ¿Qué pasa con, cuando en realidad, bueno, no fueron un movimiento, sino que son parte de una sociedad, y la misma Sor Juana Inés de la Cruz? Ahí, y todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Como mujer, para dignificar y para buscar espacios y luchar espacios y construir espacios, incluso pues pasar miméticamente como hombre para poder tener el espacio. Bueno, esta parte que es muy interesante, una parte histórica que tiene que ver con las estructuras, con las relaciones, con el papel y con las contribuciones de cada uno de las actoras, agentas sociales, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, efectivamente, el trabajo que hace Aline está muy interesante, porque hace una síntesis de las distintas economías y toca indudablemente la cuestión de la economía femenina y cómo adquiere sentido, pues, ante la hegemonía y ante la crítica al capitalismo. Y bueno, pues yo creo que sí, faltan más cosas, pero no, estuvo muy bien, ha sido un buen balance general, y sí saber, sí me hubiera gustado también ver un esquema ahí donde vemos desde la parte más radicales, que sí la señalaron, hasta las partes más, bueno, las superfluas, que no pienso que sean en el lado contrario, sino que a lo mejor es lo mismo que bueno, que es una parte, ¿no? En fin, bueno, eso es lo que yo quisiera decir, a ver qué dicen mis compañeros antes de despedirnos. Adelante, compañeros. Bueno, antes de alguna participación, muchísimas gracias. Nuestra intención era como venir a provocarles y venir a contarles qué onda con los feminismos y que este cruce que tiene que ver con la economía feminista, para incentivarles a que sigamos todas y todos descubriendo al respecto. Muy bien, perfecto. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Compañeras, compañeros, Andrea, Luis Jerónimo, Isabel, Pilar, Andrea Betancourt, no sé, adelante. Breves para ya terminar, ¿cuál fue la experiencia? Pues para mí, lo que descubrí así la economía feminista y la economía solidaria como un cuerpo ya más teórico, con experiencia, y bueno, con grupos de reflexión trabajando, sí, que fue como en 2003, ¿no? Y mientras que ya tenía acompañamiento a mujeres con esas inquietudes, ¿no? De saber que había diferencias y, bueno, tenía referentes básicos, ¿no? Entonces, ahora es bueno ver cómo sigue la reflexión, ¿no? Y esta relación con la economía solidaria por parte de la economía feminista y viceversa me parece muy, muy valiosa. Y para mí, como que es algo, este cruce es una parte pues importantísima para esto del cambio civilizatorio, ¿no? Porque asumir lo de los cuidados, asumir la vida, ¿no? Que algunas feministas no relacionadas con las ecofeministas, Ricardo, ¿no? Que también aquí también existen, ¿no? Y otras, ¿no? Las postcoloniales y pues creo que estamos en un tiempo muy interesante y tenemos mucho que hacer, dialogar, construir y pues qué bueno, ¿no? Muchas gracias, Jessica, Lina y a todos. Gracias, Abel. Muchas gracias. Gracias. Betancourt, Andrea, Jerónimo, Pilar, ¿algo que quieran decir? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Nada, solo agradecer, comentar que un tema complejo, amplio, que como bien lo comentan las compañeras,
pues por lo menos dejan los elementos para provocar, para seguir analizando. En lo personal me voy con eso, pues con más dudas que con este entendimiento, precisamente para indagar sobre estas ramas del feminismo, de la economía, y su encuentro con estas alternativas sociopolíticas, ¿no? Acá en América Latina. Lo mismo, agradecer y aquí seguimos. Gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Betancourt. Yo. Adelante. De igual forma, agradecer por abrirse ustedes, darse el tiempo, todos, para hablar sobre este tipo de temas que aún no están como bien abarcados. Falta mucho el investigar, falta mucho el conocer, el que más personas como ustedes se brinden la oportunidad de compartir todo ese tipo de temas. Hay mucho desconocimiento en todo México, Colombia, toda Latinoamérica. Todavía no se quiere brindar la oportunidad de conocer, de abrirse, de indagar más. Por eso, pues, se les agradece a ustedes el tiempo que se han tomado para hablar de este tipo de temas. Y gracias. Gracias, Paula. ¿Alguien más quiera cerrar? Pilar. Bueno, pues si no hay más, agradecemos. Fíjense también, se me estaba olvidando que pues María Arcelia también es una de las impulsoras de la economía social y feminista. Y bueno, ella también con toda autoridad tenía que ir al médico, podría haber cerrado muy bien con una reflexión. Bueno, pues Ricardo, adelante, Pilar. Resulta que todo esto que estamos, bueno, que ahora están poniéndole nombre, es la forma de vida de las mujeres. O sea, ni siquiera sabemos que así es, que tenemos que estar, bueno, ¿qué hacemos? A fin de cuentas hacemos, somos madres, trabajamos, hacemos pie de casa y cuidamos hijos, todo este tipo de cosas. Y la verdad es muy interesante, pues irle poniendo nombre a las cosas, ¿no? Eso es lo que importa. Perdón. Nena, ¿puedes cerrarle aquí? Nena, aquí, por favor. Muy bien, vimos también la opinión del perrito. Bueno, no, muy bien, sí, tenemos que socializar, por eso este video, esta sesión va a quedar en video y claro, hay que socializarla, hay que ir divulgando los productos de trabajo de la investigación. Lina, adelante. El micrófono, Lina. No tenía que opinar nada más. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, y pues por todos los que estuvieron aquí acompañándonos en esta reflexión. Esperamos que hayamos logrado el cometido de generarles. Creo que estas conferencias que se realizan y estos temas que estamos abordando a lo largo de este año, lo que buscan es invitarlos a investigar un poquito más y a, sobre todo, cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos desde diferentes perspectivas la economía, y creo que me parece que es lo que nutre muchísimo el trabajo que estamos haciendo y bueno, que está en cabeza pues de Ricardo. Muchas gracias. Gracias, no, lo encabezamos todos, pero me da mucho gusto. Bueno, pues a mí me queda más que agradecer a Lina, a Jessie y brindar buenas noches y estamos al tanto, nos vemos pronto, creo que hay una sesión intermedia y vamos a estar, necesitamos que participen, que estén con nosotros todos. Bueno, nos vemos, buenas noches todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Todas. Bye, gracias Abel, gracias Andrea, gracias Betancourt, Paola,